De hoy. Tenía un momento para grabarla. Una disculpa por las dificultades técnicas. Procuraré no pasarme de las 9 de la mañana. Si por alguna razón me pasara, esta clase va a ser grabada para aquellos que deban salir y regresar a sus actividades a las 9 de la mañana. Entonces, esta clase está muy asociada con lo que ya revisaron con Jorge. Estado basal, maniobra, desenlace y pregunta pico. Nosotros en esta maestría, en este propedéutico y posteriormente en la maestría, nos vamos a enfocar en la investigación clínica. Lo que vamos a querer de sus proyectos es que estén enfocados en la investigación clínica. Por ahí algunos de ustedes me escribieron sobre la factibilidad de algún proyecto, alguno de educación, médicos residentes, otro sobre temas administrativos. Lo que nosotros queremos es proyectos de investigación clínica, que son aquellos proyectos que van a permitir avances en la salud de los pacientes, ya sea que mejoren los tratamientos disponibles, que los hagan con menos eventos adversos, o bien que se mejore la calidad de vida, que se aumente la esperanza de vida. Entonces, la investigación clínica lo que busca es dar respuesta a esas preguntas clínicas que surgen de su día a día y que sean respondidas a través del método científico. Entonces, existe un solo método de acercarnos a la investigación, de hacer investigación, y este es el método científico. Cuando ustedes están dando consulta, están siguiendo un método, es un método científico. Con esta maestría lo que buscaremos es que ahora ustedes sean más sistematizados, pero siguen un método, desde que están atendiendo al paciente, desde que están haciendo un interrogatorio hasta que hacen el diagnóstico y finalmente dan el tratamiento. Eso implica un método. Para tomar esa decisión, ustedes no basan su decisión en algo aleatorio, basan su decisión en lo que han leído, en resultados de estudios de investigación, para elegir el mejor tratamiento disponible. Entonces, nosotros nos vamos a acercar a la investigación. Hay 3 formas de acercarnos a la investigación. En la que nos vamos a enfocar nosotros es en el diseño arquitectónico, en esta estructura de estado basal, maniobra y desenlace. ¿Por qué nos vamos a acercar desde el diseño arquitectónico? Porque este diseño es congruente con la atención médica. Imaginen el estado basal en investigación es la condición que deben cumplir los participantes de su estudio. En la atención médica, cuando ustedes ven a un paciente, imaginemos que el paciente acaba de debutar con diabetes, en este estado basal implica que ustedes analicen todas las características generales, desde la edad, el sexo, los antecedentes heredofamiliares, el estado nutricional. Por supuesto que también tienen que evaluar el estrato económico, porque a lo mejor le van a dar una dieta con salmón y el paciente no tiene el recurso para pagarlo. Entonces, para hacer para que ustedes prescriban el mejor tratamiento, tienen que evaluar todas estas condiciones. Esto en la atención médica correspondería al estado basal. Posteriormente, de acuerdo a todo este conjunto de condiciones de los pacientes, lo que van a hacer es administrar un tratamiento. Ustedes pueden decidir, de acuerdo a las cifras de glucosa, cuál es la dieta que le va a ir mejor al paciente, o van a hacer modificaciones en el estilo de vida, o además de modificaciones en el estilo de vida, van a prescribir insulina, algún hipoglucemiante. Eso sería la maniobra en la atención médica. En un proyecto de investigación, la maniobra puede ser observacional o puede ser experimental. Puede ser igual el tipo de tratamiento, el estilo de vida, puede ser el estilo de vida que ustedes lo prescriban y vean esto cómo cambia la glucosa, o puede ser que ustedes lo evalúen de forma observacional a través de algún instrumento de frecuencia de consumo de alimentos, por ejemplo. Ajá. Entonces, esta es la maniobra en la consulta, en la atención médica y en un proyecto de investigación. El desenlace, si ustedes van a prescribir cambio del estilo de vida y algún fármaco, o por el contrario deciden solo prescribir cambio en el estilo de vida,
van a tener un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo para el paciente? Bueno, ahí pueden tener distintos desenlaces. Uno puede ser quitarle la sintomatología, quitarle la poliuria, polidipsia, polifagia, bajarle esa glucosa de 180, o bien, por el contrario, lo que ustedes van a hacer es pensar a futuro y evitar la aparición de complicaciones. Este sería el desenlace que ustedes buscan en el paciente. En un proyecto de investigación, bueno, ustedes se pueden enfocar a distintos desenlaces. Uno es la prevención de complicaciones, control glucémico, mejorar las cifras de glucosa, mejorar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, por eso es que decimos que el diseño arquitectónico es congruente con la atención médica. Ustedes pueden aplicar el diseño arquitectónico a cualquier pregunta de investigación que se enfoque en un estudio comparativo o bien en un estudio de prueba diagnóstica o estudio de proceso. Y van a utilizar como herramienta el enfoque metodológico para decidir cómo la responden. Si la responden a través de un ensayo clínico, si tienen el recurso suficiente, el tiempo suficiente, algún patrocinador, o bien si deciden responderla con una cohorte prospectiva, retrospectiva, o bien por una encuesta transversal. Y finalmente existe otro enfoque, el enfoque por objetivos. Este clasifica a la información, a los artículos, a la investigación, de acuerdo al proceso específico de la atención médica en el que se enfoca. Entonces los clasifica en estudios de diagnóstico, de tratamiento, de pronóstico o de factores de riesgo. Por lo tanto, déjenme ver en el chat si hay alguna pregunta. Ok, bueno, nada más dice que si nos les vamos a dejar las presentaciones, sí, se las vamos a compartir. Me gustaría, por favor, que en el chat me digan, ahora que revisamos o que les platiqué rápido de estos tres enfoques, para ustedes, ¿cuál sería el enfoque más completo? El enfoque más completo que les permitiría abordar su proyecto de investigación y por qué razón. ¿Alguno? ¿Solo uno? Emma, Karen, Liz. El arquitectónico. Ensayo clínico. Ok. Arquitectónico. Aquí va ganando el arquitectónico. Ok. Vamos a ver por qué el arquitectónico. El diseño arquitectónico puede ser aplicable a cualquier estudio. No importa si ustedes responden su pregunta con un ensayo clínico, una encuesta transversal o un estudio de casos y controles. Este sería el más completo. Ahorita vamos a ir viendo los distintos elementos. ¿Cuál es el con el que están más habituados ustedes? El que más conocen, el que más nos han enseñado, es el enfoque metodológico. ¿Por qué el enfoque metodológico? Este es el que nos han enseñado en las guías de práctica clínica, al analizar artículos. De acuerdo a este enfoque, se da más importancia a un ensayo clínico. Es el estudio que tendría una mayor calidad de evidencia. Sin embargo, ahorita les voy a poner algunos ejemplos. No siempre va a ser posible hacer un ensayo clínico. Uno podría ser que no tengamos patrocinadores, pero también sería por consideraciones éticas. No siempre va a ser posible. Imaginen que queramos evaluar el efecto del tabaquismo. Si nos enfocáramos solo al metodológico, ¿ustedes participarían conmigo? ¿Ustedes participarían con distintas dosis de tabaquismo para ver cuál es la dosis que se asocia a cáncer de pulmón? Yo imagino que nadie querría participar. Entonces, en un ensayo clínico, las dosis son establecidas, las define el investigador, no el participante. Entonces, vean, no siempre, aunque es el diseño que podría tener menos cantidad de sesgos, no siempre por consideraciones éticas es posible. Entonces, es por eso que el enfoque más completo y en el que nosotros nos vamos a enfocar es en el diseño arquitectónico. Por supuesto que vamos a tomar necesariamente el enfoque metodológico, porque para responder esa pregunta de investigación debemos decidir si vamos a dar la maniobra experimental, si va a ser observacional, si va a ser una medición, si voy a hacer distintas mediciones. Por aquí nos ponen en el chat
¿La vía de administración de un medicamento puede entrar en el diseño arquitectónico? Sí, por supuesto. Ustedes pueden tener dos tipos diferentes de medicamentos. Imaginen que en la maniobra tienen un fármaco vía oral que se toma, un antibiótico, que se toma 4 a 6 veces al día. Por supuesto que la cantidad de pacientes que va a tener apego a ese tratamiento va a ser muy pobre. Pero ¿qué pasa? Ahora en la maniobra ustedes pueden contrastar tal vez el mismo medicamento o un antibiótico de una familia similar. Si dan una dosis al día por vía intramuscular, eso podría ser parte del diseño arquitectónico, eso podría ser parte de la maniobra. Y esa sería la ventaja de su maniobra. Entonces, no siempre vamos a poder hacer ensayos clínicos, sí, sería y lo ideal es el diseño que más probabilidad tiene de contar con menos sesgos, pero no siempre va a ser posible. Entonces, ahorita vamos a ir viendo qué es el diseño arquitectónico y por qué es tan importante analizar sus proyectos de esta manera. En temas, por aquí me preguntan si en temas de medicina familiar puede ser factible un diseño arquitectónico. Sí, por supuesto. Imaginen que ustedes están atendiendo pacientes con EPOC y que quieren determinar qué tipo de tratamiento impacta más en la calidad de vida. Entonces, su estado basal serían pacientes con EPOC. La maniobra observacional es el tipo de tratamiento. El paciente o el médico decide, más bien el médico decide cuál es el tratamiento que va a otorgar y el resultado sería la calidad de vida. Entonces, sí, puede ser aplicable a cirugía, puede ser aplicable a medicina familiar, a rayos X, por ahí quien tenía duda de si en radiología se puede hacer un muy buen proyecto de investigación. Sí, entonces es aplicable a cualquier disciplina. Entonces, ¿cuáles son las características especiales y específicas del diseño arquitectónico? Bueno, nos va a permitir estudiar a la causalidad. El fenómeno de causalidad va a incluir los estudios de causa y efecto, es decir, estudios comparativos. Pero, ¿qué es un estudio de causa y efecto? ¿Qué es una maniobra? En un estudio de causa y efecto, la maniobra va a modificar el estado basal para producir cierto desenlace. Veamos este ejemplo. En nuestro estado basal son pacientes que tienen algún tipo de cefalea. La maniobra es un analgésico versus la maniobra comparadora, que es un placebo. El analgésico va a modificar el dolor en estos pacientes con cefalea y va a producir un resultado, que es una disminución del dolor. Entonces, la maniobra tiene esa característica. En un estudio de causa y efecto, la maniobra impacta en el estado basal y condiciona cierto desenlace. Aquí es muy importante porque esto muchas veces confunde. Estamos habituados a pensar que la maniobra siempre tiene que ser observacional, que siempre podría ser un medicamento o una intervención quirúrgica. Entonces, no siempre es así. Pueden tener maniobras observacionales. Una maniobra observacional, por ejemplo, si estuviéramos tratando con pacientes con diabetes en el primer nivel de atención, una maniobra observacional podría ser el apego al tratamiento no farmacológico. Esa podría ser la maniobra y el desenlace podría ser el control y descontrol glucémico. Entonces vamos a tener como maniobra observacional pacientes, en un grupo pacientes que se apegan al tratamiento no farmacológico y por el otro grupo vamos a tener a pacientes que se apegan. ¿Esto quién lo decide? El paciente. Entonces se lleva a cabo de forma natural. Ustedes como investigadores no tienen injerencia, es el investigador el que decide. Ahora bien, vean las características. Creo que la letra se ve muy, muy pequeña, pero les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan analizarlo. Imaginen, lo más sencillo es identificar estado basal, maniobra y desenlace. Ahora imaginen que tenemos pacientes con algún tipo de cáncer. Puede ser pacientes con cáncer de mama. Nuestra maniobra
va a ser determinar el efecto de dos tipos de tratamientos en la supervivencia. ¿Ustedes consideran que lo único que va a impactar en estos pacientes va a ser el tipo de tratamiento que reciban? Estas pacientes con cáncer de mama, ¿será lo único que hará que mejore la sobrevida, el tratamiento? ¿O qué variables ustedes consideran importantes que pueden estar impactando? ¿Cuáles son las que consideran que pueden impactar en la mortalidad o en la supervivencia de pacientes con cáncer de mama? Tenemos por ahí, ok, tipo de cáncer, red de apoyo, estilo de vida, estado nutricional, tipo histológico de tumor, edad, por supuesto. Todo esto va a ser importante. Entonces, lo que nos permite el diseño arquitectónico es que consideremos todas las variables que hay alrededor. Entonces, va a ser distinto si, si a la paciente le diagnosticaron el cáncer a los 25 años que si se lo diagnosticaron a los 60. Si es un tumor muy agresivo y tiene poco tiempo de evolución, bueno, pues este paciente va a tener peor pronóstico. A diferencia de que sea un tumor de crecimiento lento, que tenga más tiempo de evolución, a esos pacientes les va a ir mejor. En este caso, bueno, pues son pacientes, todas son mujeres, pero el género puede ser importante. En COVID hemos observado que los hombres tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos si es algún componente hormonal, probablemente sea un componente hormonal. Entonces, como ven, tenemos que considerar todas las variables que pueden impactar y no solo la maniobra. Ajá. Si este paciente ya recibió tratamiento previo, esta paciente, y no respondió, pues la probabilidad de que responda a este nuevo tratamiento es menor. Si además la paciente tiene algún tipo morfológico, histológico más severo, o si ya tiene metástasis, o si además de tener cáncer es diabética, tiene enfermedad renal o enfermedad cardiovascular, si además está desnutrida, todo esto va a hacer que el medicamento se comporte distinto. Entonces, es por eso que los ensayos clínicos se llevan a cabo o en países o en lugares donde hay más recursos económicos. Podría ser que un estudio se haya realizado, un ensayo clínico se haya realizado en una población de primer mundo, con estadios incipientes de la enfermedad, con mujeres que tienen buen estado nutricional, mejor estrato económico, mejor escolaridad, y puede ser que en ese país o en esos países participantes el medicamento se comporte distinto a nuestra población. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros lo estamos diagnosticando de forma más tardía o bien nuestras pacientes están más desnutridas. Entonces, todo esto lo contempla el diseño arquitectónico. Si nos enfocáramos solo en un ensayo clínico, el ensayo clínico lo que va a evaluar es el efecto del tratamiento en el desenlace. Entonces, estos son los beneficios que nos ofrece el diseño arquitectónico. Pero además, junto con la maniobra, podría ser que nuestra paciente reciba algún tipo especial de alimentación, Ensure o algún tipo especial, o que se transfunda o que se dé algún medicamento antiemético. Todo esto se llama maniobra periférica, que acompaña a la maniobra principal. A veces las maniobras periféricas pueden impactar también en el desenlace. Ajá, entonces, todo esto va a impactar en la mortalidad. Este es el diseño arquitectónico. De esta manera tan completa es que ustedes deben evaluar. Uno, ya tienen su pregunta de investigación. El primer paso es la pregunta de investigación, la búsqueda, evaluar que no esté respondida en la literatura, y si no está respondida, bueno, entonces ya se plantean su diseño arquitectónico con todos los componentes, desde cuáles son los criterios de inclusión o de marcación diagnóstica, cuáles son las variables del estado basal que pueden impactar. A esto se le llama estratificación pronóstica. La maniobra principal, cómo la van a evaluar. Las maniobras periféricas, cómo van a evaluar el apego al tratamiento. Eso es la calidad de la maniobra. Y el desenlace. Si deciden ustedes evaluar mortalidad, o si deciden ustedes evaluar glucosa, o si deciden evaluar presión arterial, o por el contrario, optan por complicaciones o calidad de vida, alguna complicación de alguna cirugía. Por aquí, Laura dice que ella es genetista, que no realiza algún tratamiento
medicamentoso y no logra idear una maniobra. Laura, puedes enviar las ideas, las posibles preguntas y a lo mejor sobre esto yo te puedo ayudar. Ajá. Y esto que yo acabo de mencionar justo es, podemos evaluar el riesgo o el pronóstico. Ajá. Entonces, lo que acabamos de ver es el enfoque arquitectónico para estudios de causa y efecto. Pero el enfoque arquitectónico también considera los estudios de proceso. Aquí no sé si nuestra amiga que es genetista, a lo mejor su estudio no va a ser de causa y efecto, a lo mejor podría ser un estudio de proceso. Los estudios de proceso también se les conoce como estudios de prueba diagnóstica. Ajá. Aquí cambia un poco, tenemos pacientes, en este caso, en este ejemplo, la información de entrada o el estado basal serían pacientes con isquemia cerebral transitoria. Y yo quiero contrastar, quiero ver cuál es la certeza diagnóstica, cuál es la precisión diagnóstica del ultrasonido de carótidas, que es el nuevo procedimiento, en comparación con el estándar de oro, que puede ser arteriografía de carótidas. La información de salida es el cálculo de la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos o razones de verosimilitud que iremos viendo más adelante. Entonces, quizá para nuestra compañera que es genetista, esta podría ser una opción. A lo mejor ella no va a estudiar, no va a tener un estudio de causa y efecto y va a tener a lo mejor algún estudio de proceso. Esto podría ser también muy interesante y útil con nuestros compañeros de radiología, que de pronto no imaginaban algún estudio de causalidad. Podría ser que en estos escenarios, en estos contextos, pueda ser más útil o más factible el llevar a cabo un estudio de proceso. Ok, listo. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Este es otro ejemplo de un estudio de proceso. Uno de nuestros alumnos que tiene como especialidad radiología está haciendo este proyecto y está acompañado por el doctor Jorge Moreno. El estado basal son pacientes que tienen sospecha clínica de cáncer de próstata. Aquí se van a incluir pacientes con distintas probabilidades de tener el desenlace. Puede ser porque en el segundo nivel hayan detectado alguna alteración en el tacto rectal, que la próstata esté más dura, o bien por las cifras de antígeno prostático. Ajá. En este estudio, lo que se quiere contrastar, la nueva prueba es una elastografía y se quiere contrastar con el gol estándar, que es biopsia. Entonces, ¿qué tanto funciona la elastografía para mejorar el diagnóstico de cáncer de próstata? Si se hiciera elastografía, se evitaría tomar 12 biopsias, probablemente menos dolor, menos complicaciones, y la información de salida, lo que vamos a evaluar de esta prueba diagnóstica es la sensibilidad, especificidad de esta nueva prueba, que es la elastografía contrastada siempre con el gol estándar o con el mejor método diagnóstico disponible hasta el momento. Entonces, estas son las ventajas del diseño arquitectónico. El doctor Feinstein decía esta frase: en el modelo arquitectónico no hay nada que un médico sensato no sepa o no pueda entender. Todos estamos habituados a este pensamiento de partir de las características generales del paciente hasta el tratamiento para ofrecerle un beneficio al paciente, para obtener un resultado. Esto es el diseño arquitectónico. Nos permite, como ya lo pudieron ver en las diapositivas anteriores, desmenuzar el fenómeno de causalidad. Imaginen que yo quiero, esto fue algo que ocurrió aproximadamente en el 2015. Se tenía contemplado que la ingesta de bebidas azucaradas impactaba en el riesgo para desarrollar enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinológicas, diabetes, obesidad. ¿Ustedes consideran desde este enfoque arquitectónico que la única causa que va a llevar a que un niño sea obeso es la ingesta de bebidas azucaradas? ¿O habría otras variables asociadas? ¿Qué opinan ustedes?
Me gustaría leerlos. ¿Ok? Hay otras variables asociadas. Por supuesto que el sedentarismo, la cantidad de bebida azucarada, el estilo de vida no va solo, va acompañado. Entonces, si una persona es sedentaria, pues probablemente también ingiere más cantidad de calorías. También por aquí están mencionando la herencia, quién lo cuida, quién cuida al niño, el estilo de vida, depresión, hábitos en la familia, por supuesto. Entonces, esto es lo que nos permite el diseño arquitectónico, ser más inclusivos, considerar que no solo la maniobra va a impactar en el desenlace, sino que hay otros factores asociados. Esto no lo podríamos hacer solo desde el enfoque metodológico, que solo nos diría, bueno, pues entonces tienes que hacer un ensayo clínico para poder tomar esa decisión. Ahora imaginen que yo quiero hacer este ensayo para ver si de verdad las bebidas azucaradas condicionan obesidad. Si ustedes tienen hijos, o algún familiar pediátrico querido, pues por supuesto que no van a dejar que su hijo o su familiar participe en mi estudio. Entonces, es por eso que el diseño metodológico, el enfoque metodológico, tiene estas limitaciones. Claro que lo vamos a utilizar, claro que lo deseable para diferentes tipos de tratamiento, para probar la vacuna del COVID, para probar nuevos tratamientos que mejoren la severidad o disminuyan el riesgo de intubación, claro que es deseable, pero no siempre. Entonces, es por eso que el diseño metodológico tiene esta limitación. Pero no van separados, no van peleados el diseño arquitectónico del diseño metodológico. Nosotros vamos a ocupar el diseño metodológico para resolver esta pregunta de investigación planteada en el diseño arquitectónico. Y aquí vamos a decidir. No les voy a decir que el ensayo clínico es el mejor para todos los estudios, no. Depende de la ética, de las consideraciones éticas, de la factibilidad, del dinero, del tiempo. Entonces, ¿podría ser deseable? Sería deseable, pero no siempre va a ser factible. Entonces, aquí ustedes van a hacer su diseño arquitectónico y van a decidir, ¿requiero una o requiero más mediciones? ¿Voy a hacer seguimiento en el tiempo o voy a hacer una sola medición transversal? Mi maniobra, ¿la puedo hacer observacional o yo voy a dar como investigador mi maniobra experimental? ¿Y cómo voy a recabar la información? ¿Voy a hacer un seguimiento o lo voy a hacer de forma retrospectiva? Por ahí alguno en el chat me colocó que si puede hacer un estudio en pacientes COVID de forma retrospectiva. Por supuesto. Esto que les comentaba Jorge de que pensaran en la factibilidad de los proyectos por el COVID. Si hay hospitales que se convirtieron 100% en hospitales COVID, una manera podría ser plantear un proyecto de evaluación de factores de riesgo, de mortalidad o factores pronósticos en pacientes COVID. La manera como esto va a ir, como hemos visto el comportamiento, pues ha ido disminuyendo. Entonces, a lo mejor ya no lo puedo hacer prospectivo, pero sí puedo hacerlo retrospectivo con la revisión de expedientes. Entonces, el diseño metodológico es una herramienta para que yo responda mi pregunta de investigación. Entonces, por ahí, alguno, Adrián, me parece que puso si se utilizan ya o no las guías de McMaster o si son ya obsoletas. De acuerdo a esto que hemos revisado, las guías enfocan su atención priorizan otra vez los ensayos clínicos, de acuerdo a la calidad de la información que proveen. El mejor en el estudio es un ensayo clínico, no siempre va a ser posible y esto ya no lo aporta, ya no nos dicen de pronto las guías qué hago si por consideraciones éticas no es posible hacerlo. Mi estudio tiene menor calidad, probablemente tiene menor calidad o tiene algún otro sesgo, pero voy a tener una respuesta sin dañar a los participantes. Entonces, esa es la limitación sobre el uso de las distintas guías que nos dicen que un ensayo clínico es aquel que tiene mayor evidencia científica. De acuerdo a este enfoque metodológico, las decisiones que ustedes tomen en el paciente deben tomarse en cuenta si la información viene de un ensayo clínico. Pero aquí es importante, puede haber un ensayo clínico, no sé si escucharon ahora en la controversia sobre el uso de la hidroxicloroquina, se publicó un artículo del uso de hidroxicloroquina y tratamiento en pacientes con COVID-19. Era un ensayo clínico, pero no era un ensayo clínico
aleatorizado, incluyó al final solo a 36 participantes. No quedaba claro a qué pacientes administraron acitromicina, no lo hicieron aleatorio, la acitromicina se asignó solo a aquellos participantes que habían tenido algún proceso infeccioso a criterio médico y no se evaluaron algunas otras variables que eran muy importantes. Entonces, sí era un ensayo clínico, sí, pero la cantidad de sesgos de ese artículo eran muchos. Entonces, pues a pesar de ser un ensayo clínico, ustedes como médicos no podían utilizarlo para tomar decisiones porque impactaría por todos estos sesgos y todas estas dificultades. Y la otra que me pusieron en el chat y que me da gusto leer es que debemos tomar en cuenta las consideraciones éticas. Entonces, son aspectos importantes que ustedes no pueden dejar de lado y que el enfoque metodológico no considera. Entonces, de acuerdo al enfoque metodológico, sus estudios se van a clasificar en 4 diseños de acuerdo a algunas características básicas. Uno es la imposición o no de una maniobra con fines de investigación. Entonces, esto hace que nuestro estudio sea experimental u observacional. El único estudio experimental va a ser el ensayo clínico. Entonces, este sería estudio experimental. Esa sería la principal característica de un ensayo clínico. La otra característica es el seguimiento o no del paciente a través del tiempo. Si se hace una sola medición, se considera que es transversal. Si se hace una medición a lo largo del tiempo, es un estudio que es longitudinal. Ahora bien, ¿qué opinan? En un estudio transversal, yo puedo evaluar con claridad si la maniobra es causal del desenlace o estaría más complicado. Una maniobra se tiene que dar antes de la presencia del desenlace. Entonces, si yo hago una sola medición, yo no tengo manera de saber qué fue primero. Si la presentación de la maniobra o el desenlace. Entonces, un estudio, es por eso que tiene menor grado de evidencia un estudio transversal en comparación con un estudio longitudinal, porque en un estudio longitudinal yo puedo seguir a pacientes en el tiempo, pacientes que al inicio estaban libres del desenlace, los sigo en el tiempo y entonces ahora sí puedo atribuir causalidad. Entonces es por eso que los estudios longitudinales tienen un mayor peso y efecto en cuanto a causalidad. Y sí, Karen, en el artículo hay un error, ahorita se los voy a poner ya corregido. Por aquí Axel nos dice que en los estudios transversales podría ser difícil identificar causalidad. Sí, todo se hace en una medición. Es como el cuento de qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sabemos. Esto pasaría con un estudio de tipo transversal. Sin embargo, si ustedes hacen un estudio transversal considerando las distintas tipos de variables y ustedes las evalúen, la probabilidad de tener sesgos disminuye. Ahora bien, la otra característica es la direccionalidad en la obtención de la información. Aquí pueden tener estudios que son prolectivos o retrolectivos. Tenemos entonces un estudio prospectivo o prolectivo sería pacientes que al inicio del estudio están libres del desenlace, los sigo en el tiempo y veo si la ingesta de proteínas a largo plazo se asocia o no a enfermedad renal crónica. Esto sería un estudio prospectivo. Ahora bien, un estudio retrospectivo podría ser el ejemplo de pacientes con COVID. En este momento los pacientes con COVID, algunos fallecieron, otros fueron dados de alta. Entonces, en un estudio retrospectivo ya sucedió el desenlace, pero me voy en el tiempo y reconstruyo la historia. Reconstruyo la historia de estos pacientes COVID desde su ingreso al hospital. Evalúo cuál era la severidad de la enfermedad, el tiempo de evolución y si a lo mejor el dímero D impactaba o no, o impactó o no en la mortalidad. Este es un estudio retrospectivo. Por supuesto que el estudio retrospectivo tiene mayor probabilidad de sesgos, porque el estudio
o más bien la información se recolectó con fines ajenos a su proyecto de investigación. No se hizo ese estudio o no se registró la información pensando que ustedes la iban a ocupar para su proyecto de investigación de la maestría. Entonces, eso hace que a lo mejor tengan información incompleta, que la calidad de la información no sea la más adecuada. Pero a veces esa es la única manera de obtener la información. No podemos hacerlo de forma prospectiva por el tiempo, por el recurso, por el espacio o por consideraciones éticas. Ahora, tenemos un estudio que puede ser retroprospectivo o retroprospectivo o ambispectivo. ¿A qué le llaman? ¿Cuál sería la característica de estos estudios prospectivos, ambispectivos? Los leo en el chat. ¿Cuál es la característica de estos estudios que son ambispectivos? Que serían los que están ubicados en la categoría C. Dice Patty que aún no se tiene el resultado. Es decir, ya ocurrió la exposición a la maniobra, pero aún no se presenta el desenlace. Bien, bien Betty, bien Alinka y Patty. Perfecto. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente característica. La siguiente característica en un estudio desde el enfoque metodológico es si buscamos asociación o no entre dos variables, de tal forma que tenemos estudios descriptivos, en los cuales solo se evalúan las características de un grupo de estudio y sus resultados se emplean solo con fines estadísticos. Ajá, por ejemplo, o solo para caracterizar a la población. Un ejemplo de un estudio descriptivo es cuál es la prevalencia de preeclampsia severa. Otro ejemplo podría ser los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de SANU, donde evaluamos la prevalencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad y sobrepeso. Entonces, aquí no hay una maniobra comparadora. Yo solo quiero evaluar cuál es la frecuencia o prevalencia de un desenlace, nada más. Por el contrario, tenemos un estudio comparativo en el cual yo busco la asociación entre una maniobra, ya sea observacional o experimental, entre la exposición o no a determinado factor de riesgo y el desenlace. O bien en un estudio de proceso, donde yo quiero comparar pruebas diagnósticas. Este es un estudio comparativo. Un ejemplo podría ser si existe asociación entre la hiperuricemia y el desarrollo de preeclampsia severa. ¿Algún otro ejemplo? ¿Me podrían poner aquí en el chat algún ejemplo de un estudio descriptivo? No esperaríamos que ustedes en la maestría se quedaran con un estudio descriptivo. Lo que pretenderíamos es que tengan estudios comparativos. Entonces, ¿algún ejemplo de un estudio descriptivo? A ver. Incidencia de sepsis neonatal. Exacto. Prevalencia de prehipertensión en el primer nivel de atención. Sí, 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 por supuesto. Y también prevalencia de burnout, prevalencia de desnutrición en adultos mayores. Perfecto. Esos son ejemplos. Prevalencia de demencia vascular, prevalencia de ingresos a cuidado crítico. Perfecto. ¿Ok? Ahora, por aquí me pusieron al principio ejemplos de un estudio comparativo. Un estudio comparativo sería, si ustedes quieren ahora evaluar factores de riesgo para sepsis neonatal, o si quieren evaluar una asociación entre fragilidad y EPOC, entre sarcopenia y EPOC. Esos son ejemplos de estudios comparativos. Lo que nosotros pretendemos con ustedes es que lleguen a hacer un estudio comparativo, que no se queden solo con estudios de prevalencia. Ahora bien, de acuerdo a los distintos tipos de estudio, vamos a medir la ocurrencia del desenlace. Si es un estudio que es longitudinal, como una cohorte o un ensayo clínico, yo puedo medir incidencia. Pero si es un estudio donde yo hago una sola medición transversal, yo solo puedo evaluar la prevalencia. Entonces, ¿qué es la incidencia? El número de casos nuevos que se presentan en un tiempo determinado. Entonces, yo solo lo puedo evaluar. Esto es importante porque ahorita les voy a hacer algunas preguntas. En cohorte y ensayo clínico. La prevalencia solo la puedo evaluar con estudios transversales. Ajá. Aquí no entra el estudio de casos y controles, porque el investigador
deliberadamente y previo al inicio del estudio, decide la cantidad de casos y la cantidad de controles. Entonces, si yo quisiera evaluar la prevalencia, pues quedaría en 50%, pero esto fue determinado por el investigador. Entonces, por eso es que en el estudio de casos y controles yo no puedo evaluar prevalencia, porque el investigador decide, y decide a lo mejor que la relación sea 1 a 1, o decide que haya 2 controles por cada caso, o esta relación puede ir hasta 4 a 1. Eso es lo deseable. Entonces, aquí no entraría el estudio de casos y controles. Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos. Listo. Pasamos. Ahora bien, vamos a ir viendo algunas características generales muy breves del ensayo clínico. Y de los distintos tipos de estudio. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque en las siguientes clases vamos a tener una clase dedicada solo a ensayo clínico. Entonces, por favor, ¿cuál sería, si tuvieran que elegir una de las características que revisamos con anterioridad, cuál dirían que es la que caracteriza a un ensayo clínico? Solo una. Elijan una de todas las que aparecían en la sección anterior. ¿Cuál sería la más importante en un ensayo clínico? Es experimental, exacto. ¿Es una intervención o es un estudio experimental? Esa es la principal característica. Entonces, en un ensayo clínico vamos a tener pacientes que cumplen con los criterios de inclusión. El investigador va a asignar la maniobra. Idealmente, lo que tendría que haber es un proceso de aleatorización para que el investigador no se vea tentado a dejar a los pacientes con mejor pronóstico con el nuevo tratamiento, con el tratamiento que más funcione. Entonces, si hay aleatorización, esto ocurre al azar y los 2 grupos quedarían distribuidos de la misma manera. Es un estudio que es prospectivo, es un estudio que es longitudinal y es un estudio que es comparativo. Estoy comparando placebo contra el tratamiento activo, 2 tipos de tratamiento. Entonces, esta es la característica más importante del ensayo clínico, que es experimental. Entonces, experimental, longitudinal, comparativo y ¿qué otra característica me falta? Prospectivo. Entonces, este estudio tiene menos cantidad de sesgos porque el investigador está controlando estas variables, si hay un proceso de aleatorización y además cega qué tipo de tratamiento está recibiendo. Y además está ocurriendo, los estudios prospectivos ocurren en tiempo real, la probabilidad de que haya alguna omisión o algún sesgo disminuye. Por eso se considera que tiene la mayor calidad de información. Pero a ver, ¿quién participaría de ustedes en este estudio? ¿Quién quisiera participar en este ensayo clínico? Para probar 2 tipos de paracaídas y prevenir la muerte. ¿Alguno de ustedes querría participar? Entonces, no siempre, por aquí dice Liliana, por supuesto que no, no participaría, nadie participaría. La retórica de este artículo es que no todo estudio puede ser respondido mediante un ensayo clínico. ¿Por qué? Por consideraciones éticas. El ejemplo que les puse de las bebidas azucaradas o el ejemplo de tabaquismo o alcoholismo, nadie va a exponer a un participante intencionalmente y dañarlo para obtener beneficio en el conocimiento en la población general. Esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, los experimentos nazis, pero no ahora. Entonces, por eso es que no siempre la mejor opción es un ensayo clínico. Por aquí alguien me puso, todo sea por la ciencia. Entonces, regresamos a la época de los nazis. Si bien tenemos información sobre toda la respuesta a la inanición, los nazis sometieron a un grupo de objetores de conciencia a una dieta estricta, los llevaron a inanición para ver cuál era la respuesta de la desnutrición, cuáles eran todos los efectos. Aún usamos esta información, pero tenemos que plantearnos si es posible obtener la información de esa manera. Y entonces ahora tenemos una premisa, que es lo primero, no hacer daño. Entonces, un ensayo clínico no siempre es la mejor opción y no voy a dañar a algunos participantes por beneficio de otros. Tenemos que pensar en otras opciones. A lo mejor tiene menos calidad, pero lo voy a responder con una cohorte. Es por eso que tienen que considerar que estas guías de McMaster o las guías que consideran este enfoque metodológico
pues de pronto podrían tener esa parte cuestionable. Ujú. Entonces, la ética ante todo va a ser una de las materias más importantes en esta maestría, porque no podemos dañar. Ujú. Ahora bien, pasamos al siguiente estudio, que tiene el segundo lugar en cuanto a la calidad, es el diseño de cohortes. Hay cohortes prospectivas, retrospectivas. Aquí yo sí puedo tener evidencia sobre causalidad. ¿Por qué? Al inicio del estudio los participantes estaban libres del desenlace. Entonces, un ejemplo de una cohorte que nosotros vamos a hacer en la Clínica 28 es evaluar en trabajadores de la salud algunos aspectos del estado de vida. Uno de ellos es la condición física. Los vamos a seguir en el tiempo, 10 años, y vamos a ver si esta condición física va a impactar en el desarrollo o no de enfermedad cardiovascular. Bueno, tenemos ahí muchas maniobras, una es condición física, actividad física y algunas condiciones propias del estilo de vida. Entonces, esta es una cohorte prospectiva. Una cohorte retrospectiva, la que les comentaba de los pacientes COVID. Ya ocurrió el desenlace, ya algunos se dieron de alta, otros fallecieron, me voy en el tiempo y reconstruyo todo de forma artificial. Esto sería una corte retrospectiva. Por supuesto que la corte prospectiva tendría una mayor calidad de información, pero es costosa, requiere tiempo, años de seguimiento. Entonces, estos proyectos forzosamente tienen que estar financiados. Por el contrario, voy a tener una cohorte retrospectiva, a lo mejor la calidad, hay algún tipo de sesgo de información, pero va a ser factible y la van a poder terminar en el tiempo que dure la maestría. Entonces, consideren que una pregunta puede ser respondida de distintas maneras. Ahora, ¿qué pasa con los estudios de casos y controles? Aquí el investigador parte del desenlace. Tiene una proporción de sujetos que desarrollaron el desenlace, otros sujetos que no desarrollaron el desenlace. Esto se da para enfermedades raras o que son poco frecuentes o de una latencia muy prolongada. Ahora, imaginen que el desenlace es infarto. Estos serían los casos. Los controles serían pacientes sin infarto. Se va y en el tiempo hacia atrás se reconstruye y se ve la exposición a los factores de riesgo que se quieran evaluar. En este caso, tabaquismo. Nosotros esperaríamos que la frecuencia de exposición del tabaquismo sea mayor en aquellos que tuvieron infarto en comparación con los controles que no se infartaron. Entonces, aquí esta diferencia es de 20%, ¿no? Los pacientes que tenían infarto tenían una exposición al tabaquismo en un 30% y de 10% en los controles. Uh-huh. Ahora, en la encuesta transversal, todo se mide en un mismo momento. Yo hago solo una medición. En este momento, yo quiero evaluar en pacientes que tienen diabetes en una sola medición. Evalúo si tienen o no apego al tratamiento y si esto en este momento se asocia o no a la presencia de alguna complicación crónica. Entonces, la dificultad de los estudios transversales es que no puedo determinar con toda certeza la causalidad. ¿Por qué? Todo se mide en un mismo momento. Pero son más fáciles, me garantizan terminar a tiempo y muchas veces este es el preámbulo para posteriormente plantearse un estudio de seguimiento, un estudio de corte o bien un ensayo clínico. Uh-huh. Por aquí nos pone Jamie que el código de Nuremberg resultó de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no dañar, el beneficio siempre debe exceder al riesgo y la carta de consentimiento a los participantes. Entonces, es por eso que no consideramos que un ensayo clínico siempre sea la mejor opción. Uh-huh. Ahora, por favor, presten atención a este título. El título de este proyecto es Sepsis neonatal intrahospitalaria, incidencia y factores de riesgo. Uh-huh. De acuerdo al título, ¿cuál sería? De acuerdo al título, ¿cuál sería el diseño? Por aquí me ponen que es observacional, que es una corte. Felipe, tú mismo, ¿por qué me dices que es una corte? ¿Qué te hace pensar que es una corte? ¿Por qué es una corte y por qué no es un estudio transversal? Por la incidencia. Uh-huh. Por aquí me pusieron que es por la incidencia. Entonces, acuérdense
que la incidencia solo se podía evaluar en dos tipos de estudio, uno en el de cohorte y otro en el ensayo clínico. Nadie expondría a pacientes neonatos al lavado de manos y a otros a no lavado de manos para probarlo. Entonces, justo es un estudio de corte, solo por el título, ¿ok? Veamos qué dice el cuerpo del estudio. Y ahorita les respondo un ejemplo de un estudio cuasi experimental. Ajá. Ahora vean, en los métodos, se incluyeron 49 casos y 50 controles. ¿Qué opinan? ¿Esto es posible? ¿Utilizarían este artículo para tomar una decisión? Esmeralda dice que no. ¿Por qué? Porque aquí hay un error. El título dice incidencia. Si es una incidencia y se van a evaluar los factores de riesgo, yo esperaría que fuera un estudio de corte. Si posteriormente me ponen que el estudio es de casos y controles, bueno, entonces yo me pregunto cómo sacaron la incidencia. ¿Cómo sacaron la incidencia si ellos determinaron el número de casos y controles en una relación 1 a 1? Entonces, esto no es lógico y por supuesto que no podrían tomar una decisión por esta dificultad metodológica. Ya están ustedes observando que que hay algo que no está, hay algo que no checa. Entonces, este es un error. Por aquí, Karen, creo que es Karen, si mi memoria no falla, Karen me dijo que en el cuadro 1 había un error, por supuesto. ¿Es este el error? Un ensayo clínico es experimental y es longitudinal. Y por aquí creo que decía ocupacional. Entonces, este es el error. Se los voy a dar corregido para que ustedes lo tengan a la mano. Ese es el error. Y este es el resumen para que ustedes puedan repasarlo. ¿Cómo les sugiero repasar? Agarren algún artículo y vayan haciendo este desglose del diseño arquitectónico y vayan identificando los componentes del diseño arquitectónico y el diseño. ¿Fue un ensayo clínico? ¿Por qué fue un ensayo clínico? ¿Y cómo se hizo la metodología? Bueno, finalmente tenemos diseños secundarios de integración que utilizan información derivada de estudios primarios. Aquí tenemos a los estudios de revisión, que son metaanálisis y revisiones sistemáticas. También entran las guías de práctica clínica elaborada por juicio de expertos. Se los puse entre comillas porque muchas veces la decisión se toma no en la evidencia científica, sino en ese consenso de expertos, o se toma solo en cuenta la estadística sin considerar la significancia clínica. Las revisiones narrativas que tienen el comentario, la opinión de los autores o los análisis económicos. Entonces, lo ideal es que tomen sus decisiones basándose en artículos primarios. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Son las 9 de la mañana, casi. Vamos, nada más quiero mostrarles este ejemplo y con esto les prometo que ya los dejo ir a descansar o a reflexionar o a trabajar. Quiero que me identifiquen. Este es un artículo publicado en el New England. Quiero, por favor, que me identifiquen estado basal, maniobra y desenlace. ¿Ok? Estado basal, tenemos pacientes con criptococosis meningea. La maniobra, ¿cuál es? La identificación, las diferentes terapias, la maniobra. Entonces, en pacientes con criptococosis meningea, yo quiero determinar si distintos tipos de terapia antifúngica se asocian o no o mejoran la sobrevida, la supervivencia a 14 a 70 días. Entonces, estado basal, pacientes con meningitis criptococócica. Maniobra, las distintas combinaciones, que es fluoxetosina, anfotericina o anfotericina fluconazol. Y el desenlace sobrevida. Creo que esto parece que ya quedó claro. La siguiente semana vamos a continuar con
el diseño arquitectónico y los distintos tipos de sesgo. Esto es lo que vamos a ver la siguiente semana, es el artículo 3 de la serie, por favor, para que lo repasen. En la presentación está aquí ya el nombre del artículo, revísenlo y traten en ese ejemplo de ir desglosando cada uno de los componentes del diseño arquitectónico. Y en la siguiente sesión lo van a revisar. Para que vean si esto ya quedó claro o necesitamos reforzarlo de alguna manera. Finalmente, el diseño es un estudio experimental, longitudinal, proyectivo comparativo. En resumen, es un ensayo clínico. La medición del desenlace es una incidencia y el diseño básico es un ensayo clínico. Por ahí me preguntaron con esta respondo esto y terminamos. Si tienen alguna duda, esta clase está siendo grabada, les voy a mandar al ratito el link de YouTube para que la revisen cuantas veces consideren necesario. Les voy a compartir también la presentación porque hay unas diapositivas que no se ven. Y revisen por favor el artículo, chéquenlo, esto les ayuda a practicar mucho y vayan pensando en su proyecto de investigación, cuál va a ser su pregunta y cuáles son todas las variables asociadas. Para quien me preguntó cuál es el diseño, un ejemplo de un estudio cuasi experimental, por aquí no sé si está, había visto a Carlos fue uno de mis residentes, un estudio cuasi experimental, tenía pacientes con diabetes e hizo unas sesiones educativas en solo un grupo de pacientes, sin maniobra de comparación, solo todos los pacientes se sometieron a esa misma estrategia de orientación nutricional, estrategia educativa, y se evaluó el desenlace, que fue el cambio en el peso y el control glucémico. Entonces, ese sería un estudio cuasi experimental. No hay maniobra de comparación. Solo se da la misma maniobra a todos los participantes. Ese es un estudio cuasi experimental. Si tienen dudas, por favor, en el canal de YouTube, en el link del video, por favor, ahí me pueden mandar las preguntas y yo con gusto se las contesto. Bueno, yo, Jorge, o yo, o tal vez Rodolfo, para que podamos estar más en contacto con ustedes. O bien al correo electrónico o a mi chat personal. Para la tarea, me preguntan sobre la tarea. La tarea va a ser, uno, su búsqueda. Hacer la búsqueda, la pregunta e ir poniendo los pasos y los resultados que arrojó. ¿Cuáles fueron sus términos mesh y términos booleanos? Esto es para el lunes y ya está en el Classroom. La otra tarea es hacer su diseño arquitectónico, el diseño arquitectónico de su posible pregunta de investigación. Ajá. Y para la siguiente semana vamos a continuar revisando diseño arquitectónico y sesgos, y en la segunda hora conmigo van a ver justificación. Les voy a subir el material para que puedan ustedes leer. ¿Es con screenshot de la búsqueda? Sí. Términos booleanos y para que veamos cuántos resultados les arrojó. Procuren que sea del tema que van a investigar para que de una vez sepan si ya está resuelta esa pregunta o bien hay algo que estudiar. Listo, chicos. Bueno, pues yo creo que ya hablé mucho. Muchas gracias por su asistencia y participación. Jorge, ¿algo que quieras comentarles? No, nada más, de la tarea de búsquedas, nada más que sea, yo creo que en un par de diapositivas nos pueden poner si lo entendieron perfectamente bien. Ok, perfecto. Pues si no hay más comentarios, terminaríamos. Ya subimos el link de los videos de la clase y si hay dudas, ahí en YouTube nos pueden hacer sus preguntas y con gusto se las contestamos. Listo. Hasta Pues luego, esto bonito sería día. todo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Listo.